Dios les bendiga, hermanos amados. Le doy gracias al Señor que una vez más me permite estar compartiendo la palabra por este medio, rogando que sea de bendición a todos aquellos que la reciban. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, en el versículo 19. Pero antes vamos a elevar una oración para pedirle a nuestro Señor que sea Él dirigiéndonos en todo. Señor, yo te doy gracias en esta hora junto a cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor mío, que estén escuchando tu palabra. Yo te ruego que tomes control de mi vida, Señor mío, que mengue toda boca de hombre, Señor, y que seas tú hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón, que venga tu palabra con espíritu de sabiduría, Señor mío, y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, y que en donde escuchen tu palabra, donde reciban, Señor, el mensaje de tu palabra, sean consolados, alentados, fortalecidos los corazones, Señor. Yo te lo ruego a ti creyendo que así tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El apóstol Pedro acá venía hablando de aquellos falsos maestros, falsos profetas que se iban a introducir en el tiempo final y que hoy nosotros podemos ver en el mundo entero cuántos falsos maestros, falsos profetas que han distorsionado el evangelio, que llevan a muchos al error, introduciendo herejías, falsas doctrinas. Y es algo en lo cual nosotros tenemos que tener un discernimiento, porque no a todo le podemos decir amén. Por eso la necesidad que tenemos nosotros de conocer las Escrituras, de conocer la palabra. Pero yo quiero tomar este pasaje para hablar en cuanto a la esclavitud. El apóstol Pedro decía, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y hoy quiero hablar de la esclavitud y es algo muy importante a lo cual tenemos que prestar mucha atención. Esa palabra esclavo tiene un significado que es alguien que está bajo servidumbre y alguien que se entrega a la voluntad de otro. Y nosotros conocemos por las Escrituras que éramos esclavos del pecado, que éramos esclavos de la maldad, que éramos esclavos del enemigo. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí la palabra redención hace alusión a la compra de un esclavo. Nosotros éramos esclavos del enemigo. A causa del pecado de Adán, toda la humanidad quedó bajo pecado. Y éramos esclavos del enemigo, pero el Señor nos liberó de esa esclavitud por medio del pago, a través de entregarse Él. A través de derramar su sangre, Él pagó el precio de nuestros pecados y nos liberó de esa esclavitud en la que estábamos. Y esto es lo primero que tenemos que llegar a entender nosotros. El valor de lo que hizo el Señor, de dónde nos rescató. Conocer realmente de dónde nos sacó, conocer el precio que costó la liberación de esa esclavitud. Y lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Allí en Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Acá el apóstol Pablo nos habla claramente que nosotros hemos sido libertados del pecado, que venimos a ser esclavos de la justicia, que antes éramos esclavos del pecado, pero que ya hemos muerto por medio del bautismo. Por eso la importancia de entender a la posición que nos ha llevado el Señor. El precio que costó que nosotros hayamos sido trasladados del reino de las tinieblas, que nosotros hayamos sido trasladados de ese reino de la maldad, de ese reino en el cual estábamos perdidos y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Y para eso hubo un precio, un rescate, el cual fue por medio de la sangre de Cristo, para que nosotros podamos servir a la justicia. Dice que ya no presentemos nuestros miembros para servir a la inmundicia, para servir al pecado como lo hacíamos antes. Que ya no presentemos nosotros nuestra vida para servir a la maldad, para servir, para obedecer a todo aquello que obedecíamos antes, porque ahora le pertenecemos a Él, porque ahora le pertenecemos al Señor. Y es algo que tenemos que llegar a entender para poder desarrollar esa vida que Él nos ha dado. Primeramente, como hijos de Dios tenemos que entender que fuimos comprados por Él, que ya no nos pertenecemos más a nosotros, sino que fuimos comprados, fuimos rescatados, éramos esclavos del enemigo, pero ahora somos siervos, esclavos del Señor. Pero ser esclavo del Señor es la mayor libertad que podemos tener, porque tenemos esa libertad para poder agradarle a Dios, para poder vivir esa vida en santidad. Allí en Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo Él nos ha renovado. Como dice la palabra, nos ha renovado nuestro entendimiento. Por eso la importancia de conocer, de entender que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, de entender qué es el nuevo nacimiento. Que como hombre no lo podíamos alcanzar esto, no era por obras de justicia, no era por nuestra sabiduría, sino por su gracia. Pero que una vez que hemos creído en el Señor, por la fe nos apoderamos de lo que dicen las Escrituras. Dice la palabra que hemos sido justificados, por eso que somos siervos de la justicia. Entender que una vez que le aceptamos a Él como nuestro Salvador y que por la fe morimos y nacimos de nuevo, morimos a ese viejo hombre y ya no somos más ese pecador, ya no somos más esa persona aborrecible, ya no somos más aquel que desagradaba a Dios, sino que hemos nacido de nuevo. Que somos una nueva criatura en Cristo, que somos aquella persona que el Señor ve como justo porque ya nos ve en Cristo, que ya no nos ve como aquel que era esclavo del pecado, que iba rumbo a la condenación, que iba rumbo a la muerte, que nuestros miembros servían al pecado, servían a la maldad. Ahora Él nos ve como un siervo de justicia, nos ve como siervos de la justicia, nos ve en Cristo, nos ve como aquellos que somos esos esclavos voluntarios que le queremos servir a Él, que entendemos que en esa libertad en la cual Él nos da le podemos agradar y podemos vivir esa nueva vida. Pero es algo que tenemos que llegar a comprenderlo, el poder que el Señor ha derramado en su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Dice, por medio de la renovación en el Espíritu Santo, por el lavamiento, de la regeneración, por medio de la palabra. Por eso la importancia de entender, de ser enseñado por medio de las Escrituras, porque la palabra, el lavamiento de la palabra, por medio de la renovación, por medio del entendimiento, nosotros vamos renovando nuestra mente. Y vamos entendiendo la posición que Él nos llevó. Que ya ahora le podemos agradar, que podemos presentarnos. Antes como pecadores no podíamos presentarnos delante del Señor. Pero ahora podemos presentarnos, entrar confiadamente a la presencia del Señor. Porque ya no somos más esclavos del pecado. Somos esclavos de la justicia. Pero precisamos entender cómo manifestar esa justicia. Precisamos entender cómo desarrollar esa vida. Porque también el apóstol Pedro dice que ha sido aspirada nuestra conciencia para vivir una nueva vida, pero que las concupiscencias de la carne siguen ahí. Que la carne está ahí. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer un buen uso. Quizá mucho esto ya lo hemos escuchado y lo hemos entendido, pero es necesario realmente llevarlo a la práctica y es necesario entender estas cosas. ¿Cuántas falsas doctrinas se han insertado?
¿Cuántos van y le quieren hacer sanidad interior y cada varios meses van y le hacen sanidad interior para hacerle recordar las cosas que pasaron de chico y las cosas que no pueden olvidar y la falta de perdón y cuántas cosas y lo llevan a hacerle sanidad interior y van y parece que se sienten bien, pero pasan unos meses y vuelven a pasar por lo mismo? Sin embargo, el Señor nos dio un nuevo nacimiento, nos dio el morir y nacer de nuevo. Dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Nosotros tenemos que entender que por medio del Espíritu Santo podemos hacer que pase todo lo viejo, que todo nuestro pasado, que todo aquello que nos pasó quede atrás, quede sepultado juntamente con Cristo y podamos resucitar para una nueva vida. Podamos entender que en Él vivimos una nueva vida y podemos despegarnos del pasado. Pero es algo que lo tenemos que entender por medio de las Escrituras y apoderarnos. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 16, unos versículos antes, dice, como libres, no como los que tienen la libertad como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí tenemos que entender nosotros. Pablo decía, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque dice que si pecamos nos hacemos esclavos del pecado. Si pecamos nos sometemos al pecado. Y esto es algo que tenemos que entender porque muchas veces se llega a distorsionar las escrituras y cuando uno llega a entender de que ya Dios lo ve como justo porque nos ve en Cristo, de que ya no somos más esos pecadores, uno ya pasa a agarrar la gracia como un libertinaje y para hacer lo malo, sin embargo uno ahí se está condenando a través de eso. Ahora tenemos que llegar a entender que Él nos libertó del pecado, que nos hizo libre, que nos dio la capacidad a través del Espíritu Santo para poder desarrollar las virtudes, para poder manifestar todas las virtudes que Él depositó por medio del Espíritu Santo. Entender el poder que tenemos, como hemos hablado, a través de la predicación, porque cuántas personas siguen esclavos de la maldad, esclavos del diablo, esclavos de todas esas cosas que antes nos tenían a nosotros sometidos, y nosotros a través de la predicación por medio del Evangelio podemos darle la libertad, porque el mismo Señor dijo que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nosotros tenemos que llegar a transmitir la verdad a todos aquellos que tenemos la posibilidad de predicarle y transmitirles la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo murió y resucitó por nuestro pecado para que nosotros en Él podamos vivir una vida de justicia, una vida de santidad, podamos separarnos del pecado, podamos separarnos de lo que éramos y podamos vivir una vida en Cristo, podamos vivir una vida agradándole a Él, podamos llegar a vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo porque ya pasamos a ser una persona espiritual y poder vivir una vida que va en un proceso de santificación, en el cual tenemos que ir conociéndole a Él día tras día a través del mensaje de la palabra. Entonces ese es el mensaje que tenemos que llegar a transmitir. Dice que si el Hijo os libertare seré verdaderamente libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando uno llega a conocer el sacrificio que hizo Cristo y hacia dónde nos trasladó, hay una paz, porque dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no hay un temor, ya no le miramos al Señor con miedo, como quizás mirábamos antes, con un miedo de que nos pueda fulminar, como muchos llegan ahí con temor. Sino que nosotros vamos con un temor reverente, con un respeto, sabiendo que Él nos puede entender, sabiendo que Él padeció en todo, pero sin pecado para comprendernos, y que no nos vamos a aprovechar de que Él nos justificó, de que Él ya nos mira de esa manera para poder seguir haciendo lo mismo, sino que vamos a aprovechar de esa posición que Él nos dio en Cristo para poder agradarle, para poder ir en ese proceso de santificación, para poder desarrollar esas virtudes, para poder vivir una vida que sea semejante a la de Él, porque dice la palabra que tenemos que ir alcanzando esa imagen de Cristo. Y esto es algo que lo tenemos que entender. Ahora, aún aquellos que han creído, que hemos creído, ¿cuántas veces después de haber creído, después de habernos bautizado, nos seguimos sometiendo, esclavizando a ciertas cosas? Porque la lucha con la carne está. Está la lucha con ese viejo hombre. Está la lucha con todas esas cosas que tiene la carne. Pero nosotros tenemos que ir cada día creciendo en el conocimiento de la palabra para poder experimentar esa libertad y poder vivir realmente como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo, como esclavos de la justicia. ¿Cuántas veces uno por debilitarse, aún estando en el Evangelio, vuelve a los vicios? ¿Cuántos que todavía conociendo al Señor tienen problema con los vicios del alcohol, con el cigarro, aún con la droga? ¿Y cuántos vicios?
cuando ya el Señor nos hizo libre de todas esas cosas. Ahora tenemos que llegar nosotros a entender ese poder que obra por medio del Espíritu Santo, para poder llegar a ser libres de una vez por todas de todas esas cosas. ¿Cuántos cristianos hay que por año combatiendo contra esos vicios? Y aún congregando encuentran dificultad, por causa de no haber experimentado realmente ese nuevo nacimiento, de haber experimentado esa conversión, de haber muerto realmente a todo eso y dejándose pasado atrás, seguir hacia adelante. Pero el Señor trae la palabra para que uno pueda apoderarse, porque capaz que había cosas que uno no la entendía, capaz que había cosas que uno estaba luchando humanamente para poder dejarla y no se tomaba realmente de la palabra, apoderándose de esa obra que hizo el Señor, apoderándose de las Escrituras, apoderándose de la obra que el Señor hizo cuando murió y resucitó por nosotros, y cuando nosotros nos bautizamos, la obra que Él hace en nuestra vida, creyendo que tenemos el poder para liberarnos de todas esas cosas. Ahora, ¿de cuántas cosas las personas se hacen esclavos? ¿De cuántas cosas muchas veces nos hacemos esclavos? Ahora, nosotros como esclavos de Cristo, esclavos de la justicia, tenemos que ir examinando a la luz de la palabra del Señor. Porque esto no es para mirar al otro, no es para acusar a otro, sino que cuando viene la palabra a través del Espíritu Santo, nosotros poder ser iluminados. Ser iluminados a través del conocimiento de la palabra para ver si realmente estamos obrando como esclavos de Jesucristo, como siervos de Jesucristo, como siervos de la justicia, o estamos obrando como esclavos todavía de la carne, esclavos todavía del pecado, esclavos de los vicios, esclavos del razonamiento. Por eso es importante que prestemos atención, porque aquel que se somete a alguien como esclavo le va a obedecer. Y es necesario que nosotros podamos prestar atención a aquellos que realmente le queremos agradar a Dios. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea que si nosotros nos dejamos vencer por alguien, vamos a ser esclavos. Si nos dejamos vencer por el razonamiento, vamos a ser esclavos del razonamiento. Si nos dejamos vencer por las cosas de la carne, ya sea la soberbia, ya sea la vanagloria, ya sea el orgullo, ya sea la envidia, todas aquellas cosas que estén en la carne, vamos a ser esclavos de eso. Ahora nosotros tenemos que llegar a tomar esa posición que Cristo nos dio y andar como esclavos de justicia, andar como esclavos de Cristo para poder experimentar esa libertad en Él, para poder ir desarrollando esa vida que Él nos dio, para poder vivir una vida que le agrade a Él. Por eso que tenemos que meditar a la luz de la palabra. Siempre por medio de la palabra para poder encontrar las herramientas, para poder experimentar esa libertad e ir librándonos de aquellas cosas que ya el Señor nos hizo libre, pero que muchas veces nosotros por no estar atentos volvemos a ser cautivos, volvemos a ser esclavos. Y es necesario que estemos atentos. ¿Cuántas veces nos hacemos esclavos del razonamiento? Y por causa de ser esclavos del razonamiento cuestionamos todo. Y siempre vamos a encontrar excusas para no obedecer. Siempre vamos a encontrar excusas para no llevar a la práctica la palabra que nos da el Señor, porque nos hacemos esclavos del razonamiento. Nos hacemos esclavos de nuestra propia opinión. Y por más que tengamos razón, nosotros tenemos que ver que precisamos hacerle caso a la palabra del Señor. Como esclavos de Dios, como esclavos de la justicia, como esclavos del Señor, precisamos hacerle caso a su palabra. Por eso que tenemos que examinar, porque cuando somos esclavos del razonamiento, siempre vamos a encontrar una excusa para no obedecer. Siempre vamos a encontrar un argumento, siempre vamos a encontrar un motivo para hacer las cosas al revés. Siempre vamos a encontrar un motivo para no practicar la vida que el Señor nos ha dado. Sin embargo, nosotros tenemos que examinar a la luz de la palabra del Señor, porque tampoco a todos le tenemos que decir amén, sino que tenemos que examinar. Por eso la necesidad de conocer las Escrituras, porque cuando alguien nos está predicando, cuando alguien nos está enseñando, cuando alguien nos quiere someter a algo, nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra, porque muchas veces podemos hacernos esclavos de los hombres, creyendo que nos hablan la verdad, creyendo que nos hablan la palabra, porque nos citan un versículo, nos hacemos esclavos de los hombres y nos van llevando conforme a ellos, conforme su pensamiento. Pero cuando nosotros vamos siendo ministrados por el Espíritu Santo, aquel que va a tomar lo del Señor y nos hace saber, entonces vamos siendo como esclavos de Jesús,
Jesucristo, esclavos de la justicia, porque vamos obedeciendo a la palabra, vamos obedeciendo a la justicia, vamos llevando una vida en rectitud. Cuando vamos siendo enseñados por el Espíritu Santo, vamos encontrando las herramientas para combatir contra todas esas cosas que están en la carne, que día tras día nos quieren esclavizar en los pensamientos, los razonamientos, cuando tenemos que en el diario vivir y desarrollando la vida, todas esas cosas que vienen contra nosotros nos quieren esclavizar. Cuando uno va siendo enseñado por medio de la palabra, va encontrando las herramientas, por medio del Espíritu Santo, a través de las Escrituras va encontrando las herramientas y la fortaleza para vencer todas aquellas cosas que lo quieren esclavizar, y se va sometiendo al Señor, a su palabra, a la justicia, y va llevando una vida en libertad, y va experimentando todos los días a través del Espíritu Santo esa libertad en Cristo, va sintiendo su presencia, se va sintiendo fortalecido porque escucha la palabra, se fortalece y encuentra las herramientas para agradar al Señor y para combatir contra el razonamiento, para combatir contra aquellos argumentos que se levantan en nuestra mente. Por eso que es necesario uno estar atento. Ahora, aquellos que están combatiendo todavía contra los vicios, ¿será que el Señor les puede hacer libre de eso? Que están combatiendo contra el alcohol, contra el cigarro, contra las drogas, ¿cuántos otros vicios? El juego, ¿cuántos cristianos o creyentes, aquellos que van a la iglesia, tienen problemas con todos esos vicios? ¿Será que el Señor puede hacer la obra en nosotros? ¿Cuántas veces nos hacemos esclavos del rencor? Porque aquel que todavía sigue esclavo de la carne va a ser esclavo del rencor. Sin embargo, aquel que es esclavo de Jesucristo va a ir desarrollando el perdón. Por más que le cueste, por más que vengan muchas veces pensamientos, va a ir practicando el perdón. ¿Por qué? Porque es esclavo de la justicia. Porque es esclavo de Jesucristo. Ahora, nosotros cuando somos esclavos, cuando hablamos de ser esclavos de la justicia, tenemos que ver que somos esclavos de la justicia según Dios, porque la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. Si nos hacemos esclavos de la justicia de los hombres, vamos a juzgar por la apariencia. Vamos a juzgar por lo que ven nuestros ojos. Sin embargo, cuando somos esclavos de la justicia, vamos a juzgar por lo que dice la palabra, vamos a juzgar con justo juicio, porque no vamos a ver lo exterior, no vamos a ver lo que se ve a simple vista, sino que vamos a ver lo que dice las Escrituras. Vamos a ver lo que nos habla el Señor en su palabra. Y podemos nosotros, a la luz de la palabra, ir examinándonos. ¿Cuántas veces nos hacemos esclavos del carácter? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que somos esclavos del carácter? Porque siempre vamos a entrar en conflicto. Sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea en el trabajo, sea con los hermanos. ¿Cuántas veces se da? Y esto no es para juzgar a nadie ni criticar, sino para que uno se pueda examinar a la luz de la palabra del Señor, porque capaz que la palabra nos alumbra en un área en la cual nosotros tenemos dificultad, pero capaz que en la otra no tenemos dificultad. Y si podemos percibir a través de la palabra que un hermano está pasando por esa situación, no tenemos que juzgar ni acusar, sino que tenemos que orar. ¿Cuántas veces somos esclavos del carácter? Y eso nos lleva a tener conflicto. Siempre vamos a tener un conflicto, siempre vamos a tener un problema con los demás. Sin embargo, si nosotros vamos obrando como esclavos de la justicia, vamos a apoderarnos de la palabra que dice que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Si nosotros somos esclavos de nuestro carácter, vamos a ir chocando, vamos a ir teniendo siempre un problema, un conflicto con las demás personas. Pero cuando somos esclavos de Jesucristo, esclavos de la justicia, nos vamos ajustando a la palabra. Dice, cuanto dependa de vosotros, cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces nos vamos ajustando a las Escrituras. Y esto es para aquellos que realmente le amamos a nuestro Señor. ¿Cuántas veces uno se hace esclavo de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez? Y nadie le puede decir nada, nadie le puede dar un consejo, nadie le puede venir a hablar. Y cómo uno se da cuenta que es esclavo de la arrogancia, de la altivez, porque se va haciendo un concepto más alto que el que debe de tener. Se va haciendo un concepto más alto que el que debe de tener. Entonces ahí podemos examinarnos nosotros que somos esclavos de la soberbia, de la arrogancia. Pero cuando nos vamos ajustando a las Escrituras, vamos haciendo como dice la palabra en Filipenses. Hace todo, dicen, no hagas nada por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. Entonces cuando somos esclavos de la soberbia o de la arrogancia, vemos a los demás como inferiores a nosotros y nos hacemos un concepto más alto que el que tenemos que tener. Pero cuando vamos viendo con humildad, estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos y vamos haciendo las cosas con humildad, nada por contienda, nada por vanagloria. Y esto es necesario que nosotros lo podamos entender, que podamos nosotros hacer un buen uso de la palabra. Ahora, ¿cuántas cosas nos van esclavizando?
cuántas cosas nos van esclavizando y nos privan de llegar a ser esclavos del Señor, porque dice que al que lo obedecemos nos sometemos como esclavos, sea del pecado para muerte o sea de la justicia para el Señor. Entonces nosotros tenemos que llegar a entender y examinar nuestra vida para ver a quién nos estamos sometiendo. Ahora, qué hermoso poder vivir como un esclavo de Cristo, como un esclavo de la justicia, sabiendo que Él pagó el rescate, que ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, porque ahí está lo que tenemos que entender como hijos de Dios. Ahí está la clave para uno entregarse a la justicia, para uno entregarse por completo al Señor, entender que ya no nos pertenecemos más, que antes le pertenecíamos al enemigo, que antes le pertenecíamos al pecado, pero hemos sido comprados por Él. Por eso Pablo lo había entendido, y Pablo decía que ya no vivía Él, sino que vivía Cristo en Él. Aún le decía a Timoteo, no te avergüences de Jesucristo y de mí, preso suyo. Sin embargo, él lo habían encarcelado a cada lugar que iba, lo encarcelaban. Sin embargo, él se consideraba preso del Señor porque sabía que era encarcelado por causa de predicar la verdad, por causa de predicar la justicia, por causa de transmitir el Evangelio. Entonces ya no veía que lo encarcelaban los hombres, sino que era preso del Señor, porque la causa por la cual lo habían encarcelado era por predicar el Evangelio, por manifestarse como un siervo de Jesucristo, como un esclavo de Jesucristo, como un esclavo de la justicia. Entonces él ya no se veía como un preso de los hombres, sino como un preso de Jesucristo. Y así nosotros tenemos que llegar a entender que le pertenecemos a Él, que el Señor nos ha dado una libertad, que tenemos una libertad para manifestar sus virtudes, la misericordia, la paciencia, la bondad, el amor. Hay una libertad para nosotros poder manifestar esa vida, pero es necesario que nos vayamos examinando. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos se hacen esclavos aún de la televisión? Esclavos de la moda y esclavos de cuántas cosas. Que eso nos priva, porque tenemos que llegar a entender aquello que le agradamos al Señor, aquello que le amamos realmente. Que si nos hacemos esclavos de algo que no sea el Señor, nos priva de alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Que si nos hacemos esclavos de algo que no trae gloria al Señor, eso nos priva de ir creciendo en Él. Nos priva de ir conquistando aquellas cosas que Él tiene para nosotros, nos priva de ir conociéndole cada día más, nos priva de ser instrumento en sus manos, porque Él como esclavo de la justicia, como esclavo de Él, nos puede usar como instrumento en todo momento. Pero tenemos que llegar a entenderlo. Ahora es necesario estar atento a su palabra y encontrar las herramientas en Él. Porque cuando uno se va a someter como esclavo en el Señor, como esclavo al Señor, van a venir los conflictos por causa de que todavía tenemos la carne, por causa de que todavía muchas veces se levanta el razonamiento. Eso lo tenemos que saber, como muchas veces hemos escuchado que viene un conflicto, viene una batalla. Pero ahí vamos alcanzando gracia en Él cuando nosotros nos queremos inclinar hacia Él, porque se da un combate a diario. Y nosotros precisamos fortalecernos, porque cuántas veces en la semana uno quizá sale, entra, va al trabajo, hace un montón de cosas, al estudio, y capaz que no tiene en cuenta el leer la Biblia, el orar antes de salir, el escuchar una alabanza cuando tiene un tiempo, el escuchar una prédica, y se va debilitando. Y muchas veces le va ganando el razonamiento, le van ganando las obras de la carne. Se va dejando vencer. Porque la determinación la toma uno, pero se va dejando vencer. Entonces nosotros precisamos emplear esa herramienta, precisamos estar fortalecidos, porque tenemos que ir inclinándonos hacia la justicia, inclinándonos hacia el Señor. Y para eso tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar atentos, tenemos que tener ese deseo. Tiene que haber un examen a diario, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, sabiendo que el Señor está preparando su iglesia para llevársela, pero la tiene que ir santificando por medio de la palabra, ir lavando las vestiduras. ¿Y cómo lo va a lavar las vestiduras? Sino por medio de la palabra, por medio del conocimiento, por medio de la verdad, por medio de realmente conocer las Escrituras, por medio de que la palabra se nos sea predicada como tiene que ser, por medio de entender a la posición que Él nos llevó, a esa libertad que nos dio, esa posición de justicia, de justo. Por medio de entender el precio que costamos, dónde estábamos, que íbamos a la perdición eterna, por la eternidad nos íbamos a perder en el infierno, éramos esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos del diablo. Sin embargo, Él entregó su vida, derramó su sangre por nosotros, para liberarnos de esa esclavitud, para comprarnos a precio de sangre y para llevarnos como esclavos de Él, esclavos de la justicia, para experimentar esa verdadera libertad, pero no como un pretexto para hacer un libertinaje, como leíamos,
no como un pretexto para desobedecer, para descansarnos en que ya somos justos, que el Señor nos ve en Cristo y bueno, podemos hacer como queremos. No, no es así. Porque si nos volvemos a someter de vuelta al pecado, nos volvemos a someter de vuelta a lo que el Señor nos libertó, nos volvemos a ser esclavos. Esto para que nosotros recobremos fuerza, para que nosotros sepamos que esa batalla la vamos a vencer. Si nos ponemos en Cristo la vamos a vencer, que podemos ir alcanzando aquellas cosas que Él demanda de nosotros, que no siempre vamos a estar combatiendo contra lo mismo, que si nosotros vamos tomando la palabra y la vamos recibiendo con fe. Porque dice que el pueblo de Israel no pudo entrar a las promesas por no ser recibida con fe la palabra. Por eso es que es necesario que cuando viene el mensaje de la palabra, cuando está siendo predicada la palabra, nosotros podamos recibirla con fe, podamos apoderarnos. Él nos dio su Espíritu Santo. Tenemos ese poder a través del Espíritu Santo, tenemos todas sus virtudes. Tenemos esa capacidad de ir desarrollando, de ir manifestando todo lo que Él demanda de nosotros. Entonces esto nos tiene que fortalecer. Esto no tiene que hacer que nos vayamos nosotros reconociendo delante del Señor, porque viene la palabra y nos va iluminando, y aquellas cosas las cuales va iluminando, que nos va mostrando que somos esclavos, ya sea el razonamiento, del carácter o de cuantas cosas que a medida que viene la palabra vamos recibiéndola y nos va iluminando el Espíritu Santo y nos va mostrando en cuáles cosas nos tienen esclavizados, cuántos son esclavos de las redes sociales, esclavos del celular y esclavos de cuántas cosas. Entonces viene la palabra y es necesario que nosotros primeramente haya un reconocimiento, porque la manera de uno dejarse ayudar, primero es reconocer la necesidad. Entonces cuando viene la palabra tenemos que reconocer la necesidad delante del Señor y ahí apropiarnos de lo que Él nos habla. Ahí recibir la palabra con fe para nosotros ir avanzando, para nosotros aprender a combatir contra aquellas cosas que nos quieren esclavizar. Y esto es una lucha de continuo. Esto es una batalla que se da de continuo, pero que nosotros podemos vencerla. Y muchas veces vamos a ver que somos vencidos, que somos derrotados. ¿Por qué? Porque el Señor también nos tiene que moldear. Si de buena primera todas las cosas no salían bien, quizás uno se vuelve soberbio, se vuelve jactancioso, porque se va a empezar a medir por las obras con los demás. Por eso que el Señor permite muchas veces que querramos hacer las cosas bien y erremos. Pero también cuando realmente queremos agradar al Señor e intentamos hacer las cosas bien y erramos, hay una tristeza en nosotros. Esa tristeza que produce un arrepentimiento, que nos arrepentimos de esa actitud que tuvimos. Y que estamos atentos para la próxima vez que se presenta la misma oportunidad para hacer esa cosa que erramos. Porque el Señor nos permite pasar otra vez por las mismas situaciones para que nosotros podamos obrar diferente. Ahora esto es algo que tenemos que nosotros estar atentos. Cuando uno se somete como esclavo al Señor, va a venir el padecimiento. Porque cuanto más uno se quiera someter como esclavo al Señor, más la maldad nos va a querer someter a su esclavitud, más el enemigo se va a empeñar en contra de nosotros. Porque a las demás personas ya las tiene esclavas, ya las tiene enceguecidos. Aquellos que no creen en Cristo los tiene enceguecidos. Aquellos que están en el error, que le han predicado un falso evangelio, ya los tiene ahí, no pueden agradar a Dios porque no se le enseñan cómo. No le enseñan cómo crecer, no le enseñan cómo desarrollar la nueva vida, no le enseñan cómo avanzar, cómo desarrollar las virtudes, cómo vivir una vida de justicia. Entonces, por eso no se va a preocupar porque los tienen enceguecidos. Sin embargo, aquellos que vamos abriendo los ojos a través de las Escrituras, no solo que tenemos la responsabilidad de abrir los ojos a aquellos que están esclavizados todavía por el pecado, esclavizados por el error, porque le pertenecen a Cristo. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Aquellos que hemos creído, aquellos que vamos conociendo la verdad, las Escrituras, tenemos la responsabilidad de buscar en amor, no con jactancia, no con soberbia, sino que buscar en amor que aquellos que son nuestros hermanos, que son parte del cuerpo de Cristo, que Cristo ha derramado su sangre para libertarlos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, y que muchos falsos maestros, falsos profetas los tienen sometidos en el error. Nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos que asumir esa responsabilidad delante de nuestro Señor, orar por ellos y empaparnos las Escrituras, ir creciendo en el conocimiento para poder hablarle, sacarlo de esa esclavitud, lo cual les tienen sometido. Por eso la necesidad de ir creciendo a través de la palabra, a través de las Escrituras, porque tenemos que asumir esa responsabilidad de llevarle el mensaje que los liberte, porque si el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, están ahí sometidos, tienen comezón
de oír, muchos escuchando falsos maestros, falsos profetas, herejías destructoras, son depredadores del Evangelio. Y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de empaparnos las Escrituras, de ir creciendo en el conocimiento para ir a libertarlo. Y aún aquellos que están ahí perdidos en el mundo, llevarle la palabra de salvación. Pero también tenemos que saber que a medida que queremos ir sometiéndonos más a la justicia, el mal se va a venir en contra de nosotros, porque está viendo que estamos agradando a Dios, está viendo cómo nos escapamos de sus garras del enemigo, está viendo cómo nos escapamos en la maldad y está viendo cómo vivimos una vida de justicia, cómo vamos viviendo una vida en santidad. Entonces va a venir el mal contra nosotros, van a venir los problemas, las situaciones, los conflictos en el hogar, el razonamiento, van a pasar un montón de cosas, pero ahí donde nosotros podemos encontrar la fortaleza y las herramientas en el Señor, porque Él siempre nos va a dar la salida, Él siempre nos va a dar la salida cuando nosotros queremos andar en esa justicia, cuando nosotros queremos andar como esclavos de Él. Y es algo que lo tenemos que llegar a entender. Ahora hay un ejemplo hermoso en un hombre de Dios, en José, cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo. Sin embargo, él era un esclavo de Dios porque él se sometía a Dios. Nada de lo que le hicieron lo pudo sacar de esa postura que tenía él de obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. Lo tiraron ahí en el pozo. Él humanamente no podía salir, pero cuando lo vendieron como esclavo lo sacaron. Y así muchas veces nosotros, por causa de querer agradar al Señor, muchas veces vamos a parecer que estamos ahí en un pozo, que estamos rodeados de problemas, que estamos rodeados de dificultades, nos vamos a ver tapados, desbordados por un montón de cosas que nos van a sobrevenir, pero el Señor va a extender siempre la mano para sacarnos. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio una libertad y va a permitir que pasemos por todas esas situaciones para que nosotros experimentemos que realmente el mal existe, que el mal es una realidad, que el mal viene en contra de nosotros, pero ahí cuando nos vemos desbordados por todas esas cosas, el Señor ve que la intención de nuestro corazón es agradarle, someternos a la justicia, entonces nos va a extender la mano para sacarnos al lugar espacioso y fortalecernos. Ya José fue vendido como esclavo primeramente a Potifar y lo injuriaron y fue injustamente ahí a la cárcel. ¿Y cuántas veces nosotros, al someternos como esclavo al Señor, van a venir a hablar injustamente en contra de nosotros? Van a venir quizás muchas veces a injuriarnos, a decir cosas que no son, a querer desacreditar lo que somos, pero ahí nosotros tenemos que saber que Él está con nosotros, que es necesario pasar eso, porque si Dios permite que alguien hable algo de nosotros, si Dios permite que pasemos una situación es porque hay un propósito. Entonces ahí ya andamos como siervos de la justicia, no guardando rencor a aquellos que no hacen algo, sino viendo qué quiere hacer el Señor, porque si esta persona se levantó contra mí, si esta persona me hizo algo, si el otro habló, no es para que yo sea esclavo del rencor, no es para que yo sea esclavo de la malicia y responda de la misma manera, sino que yo a través de esa situación que estoy pasando tengo que aprender a ser esclavo de la justicia. Entonces ya no me enfoco en la persona, en lo que me están haciendo, lo que están hablando de mí, sino que ya me enfoco en Cristo, en las Escrituras y en el propósito. ¿Qué querrá el Señor en esta situación? ¿Cómo debo de obrar? ¿Cómo tengo que hacer? Porque yo soy esclavo de la justicia, yo soy esclavo de Jesucristo y esta situación que me está pasando no me va a someter, este problema, este conflicto familiar, este conflicto en el trabajo, este problema que me está surgiendo no me va a someter como esclavo porque Cristo ya me hizo libre. Entonces voy a las Escrituras, voy a aquel que me compró a precio de sangre, voy a buscar el consejo a través del pastor, voy a buscar el consejo a través de la palabra, voy a buscar cuál es el propósito de esa situación y ahí voy a recobrar fuerza. Y por más que pase por situaciones que muchas veces me vea debilitado, derrame lágrimas y me sienta casi sin fuerza, ahí voy a entender en la presencia del Señor el propósito por el cual Él permite que pase esa situación y ahí puedo obrar como siervo de la justicia. Y muchas veces a través de lo que obremos nosotros le vamos a dar libertad a otros, porque están esperando, muchas veces son usados por el mal, por la carne o aún por el mismo enemigo y esperando que responda a uno de la misma manera que ellos. Y muchas veces nos va a pasar que al responder de una manera diferente vamos hasta ganar sus corazones, porque van a ver que somos siervos de Jesucristo, que somos siervos de la justicia, que no nos pudieron esclavizar, no nos pudieron llevar a su terreno, sino que nosotros por medio de la palabra, por medio de tomar la posición que Cristo nos ha dado, los vamos trayendo hacia nosotros, mostrando que tenemos una libertad, pero no para hacer lo que queremos, no para obrar de la misma manera que ellos, sino que una libertad para andar en Cristo, una libertad para manifestar su virtud, una libertad para poder amarlo. En contra de lo que hagan, nosotros podemos amarlo, porque dice las Escrituras que tenemos que amar a uno de nuestros enemigos y cuanto más a uno de nuestros hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que ir sometiéndonos a las Escrituras y sometiéndonos a Jesucristo, ir sometiéndonos al consejo de su palabra, ir sometiéndonos
sometiéndonos a todas aquellas cosas que tiene para nosotros. Ojalá que podamos entender en este día la posición en la cual el Señor nos llamó y como esclavos voluntarios del Señor podamos nosotros ir obrando conforme su palabra. Cuando le daban las instrucciones, allí en Éxodo, al pueblo de Israel, dice que cuando tenían esclavos y pasaba un tiempo y el esclavo tenía que quedar libre, muchas veces el esclavo se sentía bien donde estaba y porque aquel que lo había tomado como esclavo aún le había dado una compañera y él se quería quedar. Entonces él venía como esclavo voluntario y dice que lo llevaba ahí a un poste y tenía que horadar su oreja a un poste y ya pasaba a ser un esclavo voluntario. Y así nosotros, el Señor nos ha comprado a precio de sangre. Pero cuando nosotros decidimos ser esclavos voluntarios, entonces ahí el Señor nos va sellando, ahí el Señor nos va confirmando en su obra, ahí el Señor nos va concediendo de su gracia, porque ya no solo que Él nos compró, sino que decidimos ser nosotros esos esclavos voluntarios, entonces ahí nos vamos sometiendo a la justicia, sabiendo que el privilegio más grande que puede tener una persona en el mundo entero, en el universo, es ser esclavo de Jesucristo, ser esclavo de la justicia, es el privilegio más grande. Así como hablamos en la prédica anterior, que la pobreza más grande de una persona que puede tener es no tener a Cristo en el corazón, el privilegio más grande que puede existir de una persona es someterse como esclavo de Jesucristo. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos y poder realmente entender el valor que tenemos para Él, que nos compró para que seamos esclavos de la justicia. Y poder ir dejando todas aquellas cosas que nos tenían sometidos, sea vicio, sea el carácter, sea el mal humor, sean aquellas cosas que nos iban desviando del propósito de Dios, porque nosotros le pertenecemos a Él. ¿Cómo hacemos para escapar a esa realidad? Le pertenecemos a Él. Él tiene un propósito con nuestras vidas, y sea que uno entienda poco o entienda mucho, algo entendemos, que somos de Él, que hay un Dios y hay un Señor, hay un Salvador, que un día Cristo va a venir a buscar a su iglesia, que un día todo esto se va a terminar, que el mundo va a perecer. Y nosotros tenemos cielo nuevo y tierra nueva, que hay una vida eterna. Entonces tenemos que entender que le pertenecemos a Él. Y llegar a entender, como dijo Pablo, que lo que le quedaba para vivir en la carne, pero no hablando de vivir conforme a su humanidad, sino que de lo que le quedaba para vivir en este cuerpo, Él lo quería vivir en la vida del Hijo de Dios, en la vida de Jesucristo, para que sea Cristo en Él. Así nosotros tenemos que llegar a entender. Y si hay algo que nos va costando entender, o si hay algo que quizá todavía no lo comprendemos, Él a través de las Escrituras siempre nos va a dar la salida, a través del consejo. Por eso que es necesario que nosotros lo podamos tener en cuenta. Ojalá que podamos apoderarnos de la palabra y podamos meditar y ser iluminados en aquellas cosas que nos tenían esclavizados, quizás hasta hoy, quizás hasta este mismo instante nos tenían esclavizados. Sea razonamiento, cada uno sabrá porque viene la palabra, viene a través del Espíritu Santo y nos va alumbrando, pero tenemos que nosotros reconocernos y ahí despojarnos de esas cosas, irnos sometiendo a la justicia, irnos sometiendo a las Escrituras. Señor, yo te doy gracias en esta hora por permitirme compartir tu palabra, rogándote, Señor mío, que a cada rincón que llegue, Señor, que a cada lugar que llegue el mensaje de tu palabra, Señor mío, sea de fortaleza, Señor mío, y sea para que mis hermanos recobren ánimo, Señor mío, y que puedan ir despojándose, Señor mío, ir despojándonos de aquellas cosas que quizás nos tenían esclavizados, Señor, y podamos ir experimentando esa libertad, Señor mío, de poder ser esclavos tuyos. Señor, yo te ruego, Señor mío, que al lugar donde llegue el mensaje de tu palabra, Señor, tú produzcas, Señor mío, por lo cual lo has enviado, Señor mío. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que así tú lo vas a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y le doy gracias al Señor por permitirme predicar su palabra, esperando que sea de bendición y esperando que podamos escucharla con atención y reflexionar en todo lo que el Señor nos habla. Que Dios les bendiga.